desde los confines del espacio-tiempo, subidos arriba del DeLorean, y guiados por Chulu desde su templo, atravesamos puertas estelares, luchando contra aliens y depredadores, derrotando a Thanos y al mismo Ares, solo con el fin de entretener e informar a todos los fanáticos de Midgard. Acomódate en tu Varitek, llama a tus amigos rebeldes e invítalos a escuchar en tu reproductor favorito todos los temas geek que a un buen fanático pudieran interesar. Estás por escuchar el podcast de Monjes Fanáticos. Welcome to the Matrix, mío. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, amigo Jovito? Hola, Delagún, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú cómo estás? ¿Qué pastilla Bien. tomaste, la roja o la azul? ¿Cuál crees? La que te convirtió en Keanu Reeves. ¿Se acuerdan cuál tomó Keanu Reeves, no? ¿Se acordarán los amigos fanáticos? ¿Habrá sido la roja ¿O el azul? o la azul? ¿Cuál crees tú? ¿Lo revelamos después para que lo dejemos metidos todavía un ratito? Así es, en suspenso vamos a dejar a nuestros amigos que nos estás escuchando tú en tus audífonos, en tu oficina, en tu auto, Trabajando, haciendo cosas, bueno, o sacando la o vuelta. por paseando, último. sí, sacando la vuelta, o en la locomoción colectiva. También, así es. El capítulo de hoy se lo dedicamos a el gran actor y que ha interpretado muchas películas que para nosotros son interesantes, muy del buenas. gusto de los fanáticos, sí. Así es. Y de varios géneros, no solo uno, aunque siempre ha sido acusado de que su gama actoral no es muy amplia, que siempre hace de Keanu Reeves. Claro, es como la versión o el sucesor de, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó, el tejano, ¿cómo se llama? ¿De cuál? ¿De Clint Eastwood? No, de Walker Texas Ranger, Ah, de él, ¿cómo se llama? Chuck Norris. de Chuck Norris. Es como la versión moderna de Chuck Norris, dirían algunos. Sí, no, pero bueno, nuestro amigo Keanu Reeves ha estado en varias de las sagas y de las películas de toda índole. Vamos a comentar también, avanzar en su filmografía, pero pasa desde la comedia, la acción, la ciencia ficción, que tiene cosas muy interesantes ahí. Algunas películas romanticonas también, obviamente hay unas comedias románticas o unas románticas como tales, hasta llegar a la última saga que está estrenando este año y que nos hizo revisarlo en esta ocasión, que es John Wick. Parabellum. Parabellum, sí. El capítulo 3, podemos decirlo así, para aquel que no se identifique con el significado de Parabellum. Eso. Así que, bueno, Keanu Reeves, yo creo que es uno de los personajes, o en este caso el actor, es uno de los actores que destaca por su sencillez, por esta empatía que genera entre sus colegas, pero también entre el común de los mortales, porque a diferencia de muchos otros que se dedican a gastar su fama y su fortuna en lujo, en exceso, Keanu Reeves ha tenido una vida difícil, complicada, y marcada por la tragedia, se puede decir. exactamente, y que entre comillas se ha convertido en un ejemplo para muchos a seguir dentro de lo que es la humildad, teniendo éxito y teniendo lo que muchos anhelan, que es la felicidad, entre comillas, por la gracia del dinero, sencillas. claro, por la gracia del dinero y de la fama, pero él destaca precisamente por la sencillez. Sí, con muchas memes de por medio virales que le atribuyen frases que no siempre han sido confirmados que son De él. Que son de él. También algunos mitos urbanos ahí en torno a este actor que se pone enigmático cuando empieza con algunas reflexiones o cuando lo ven así en forma tan simple, leyendo el diario en una plaza. Por supuesto que no en cualquier ciudad, en Nueva York, Lógico. en el metro, o tomando un café, o celebrándose el cumpleaños solo. Son anécdotas que ha tenido ahí. Pero sí, Keanu Reeves. de hecho hubo un viaje hace un par de años solamente acá a Santiago de Chile estuvo. Sí, estuvo Bueno, grabando una película que Claro. lamentablemente es de las cintas bajas de claro, y por Keanu ende no la Reeves. vamos a comentar acá. No, pero es Knock Knock. Claro, Sí. pero se estuvo paseando por el Sí. Paseo Ahumada, que es el centro referente de la ciudad de Santiago, y compartió con algunos fans y se sacó fotos sin Sí. ningún problema, así que... Sí, grabó con actores nacionales, bueno, y dirigido por Eli Roth, el norteamericano, y en los papeles principales, además de él, estaba una actriz chilena, Ignacia Alaman,
Lorenza Iso, que es chilena, pero obviamente ha desarrollado su carrera en Estados Unidos, y esposa de Eli Roth. Y a Ana de Armas, la preciosa Ana de Armas que sale en Blade Runner 2049. Y que la están confirmando para James Bond 25. Será una estupenda chica Bond. Eso es interesante. Sí. Así que, ¿les parece que vamos de lleno a la biografía resumida para nosotros? Sí, algunos datitos principales y todo. Claro, y algunas ¿Tú anécdotas. sabías dónde nació de partida? Mira, no tenía idea. Yo pensaba que era el típico actor estadounidense y resulta que no. ¿De dónde es Keanu Reeves? Aunque tiene nacionalidad norteamericana, inglesa y canadiense, realmente Keanu Charles Reeves nació un 2 de septiembre de 1964 en Beirut, Líbano. Mira tú, es increíble. Ese es un dato... Sí, yo creo que no tan conocido. ¿Eh? Sí, y de hecho no tiene la nacionalidad libanesa porque adquirió rápidamente la nacionalidad de donde se crió, que fue Canadá, y por ascendencia paterna y materna la inglesa y la norteamericana. O sea, yo entiendo que por la vida que tuvo, llena también un poco de maltratos tanto a su madre como hacia él también. Tuvo que viajar mucho y ahí es donde Canadá vendría siendo como la parada más importante dentro de su infancia. Sí, tuvo, bueno, sus padres se separaron, tiene una hermana, sí. Se separaron cuando él era muy pequeño y fue víctima de un poco de la violencia intrafamiliar, o sea, no tuvo una infancia fácil. No. Y con los padrastros que tuvo o parejas de su mamá tampoco tuvo un pasar mucho mejor. De hecho, pasarían los años hasta que ella se reconciliara bien con su madre y con todo ese periodo de infancia, donde se refugió por un lado en el hockey, Claro. en Canadá principalmente, y luego también como tú me comentabas, ir a Bambalinas en las obras de Shakespeare. Ahí empezó a coquetear con el teatro. Y donde decidió su profesión. De hecho, la madre de Reeves es inglesa y en cambio el padre tenía ascendencia china y hawaiana. De ahí el origen del nombre, Keanu, que significa brisa fresca de las montañas. Todo un significado. Sí, algo tenía que ver, aunque no tuviera nada de hawaiano más allá que esta ascendencia del padre, ¿no? Sí, vamos a inventar también a Delaguna y una ascendencia para darle algún significado si los fanáticos nos ofrecen ahí. No Caballero de los podcasts. Claro. Bueno, dentro de los papeles, como bien decías tú, o sea, ya a los 15 años, haciendo la típica obra de Shakespeare, Romeo y Julieta, es que decide consagrar su vida a la actuación. También deja la escuela. Esto dado al hecho de que era disléxico y no le iba para nada bien en el colegio. Entonces, esto de la actuación le permite desarrollar su personalidad, una faceta y un amor por lo que es la actuación y la interpretación. Sí, alrededor de los 20 años, cuando él empieza a actuar ya en algunas cintas, en papeles menores y todo, sin mayor relevancia, vendría una cinta bien ligera, pero que lo tomaron como protagonista y ahí invirtieron en él o creyeron en él, que sería en la cinta del año 89, Bill y Ted, una aventura excelente, donde hace el papel de uno de los protagonistas, Ted Teodoro Logan. Que vendría a convertirse en serie de culto como muchas otras que tal vez la crítica no la apoya mucho, pero que los fanáticos también la empiezan a cultivar y guardar en el corazoncito, ¿eh? Y que no tendría una, sino que dos partes. Sí, que la vamos a comentar ahí un poquito más adelante. Más adelante, sí. Especial. Ahora, otra película muy importante en su carrera fue My Own Private Idaho, que participa junto a su gran amigo del alma, River Phoenix, hermano precisamente de Joaquin Phoenix, el próximo Joker. Joker, exactamente. Sí, dirigido por Gus Van Sant, un director bastante de culto y bastante importante. Y esta película se caracteriza, no es tan masiva, pero se caracteriza como el primer papel serio que tuvo Keanu Reeves. Ahora, no sería el único que tendría el año 1991, sino que también haría el agente novato del FBI Johnny Utah en Point Break, junto a Patrick Swayze, en una película dirigida por Catherine Bigelow. Y luego en el 92 sería la elección de Francis Ford Coppola para Jonathan Harker en Drácula de Bram Stoker. O sea, se podría decir que los años 90 fueron los años de Keanu Reeves. Sí, como que lo descubrieron y lo potenciaron. De hecho, la última pareja que tuvo la madre de Keanu tenía contactos con la parte actoral y él fue como el primer indicio para potenciar esta carrera que él había decidido seguir ahí. Así que
Y también tenía un poco la motivación por conocer a muchos actores que eran ídolos para él. O sea, eso también lo motivó también a tratar de compartir escenario con muchos de ellos a lo largo de su carrera. Sí, pues en su carrera obviamente va a compartir. Ahí en Drácula tiene a Anthony Hopkins, por ejemplo, un gran actor. Y también lo hará elegir, por ejemplo, la dirección de Bernardo Bertolucci en un papel de Little Buddha ahí como Siddhartha. En el año 1993, esa, ¿verdad? Claro. Sí. Ahora, ¿qué película lo lanza al estrellato? Así lo vuelve famoso. Es una que comparte escenario con Sandra Bullock, conocida Speed en Estados Unidos, y nosotros en Latinoamérica la conocemos como Máxima Velocidad. Máxima Velocidad, pues esa del bucecito que no podían parar en bajar de los 90 kilómetros por hora, creo que era. Sí. Si no, la bomba explotaba. Gran película de acción dirigida por Jan de Bont, un director especialista en estas cintas de acción, y lo llevó obviamente a la fama. Y también hay un coqueteo ahí medio especial con esta cinta, porque Keanu Reeves tuvo el buen ojo de no aceptar la segunda parte. ¿Tú sabías? Sí, de hecho, ¿sabías por qué no la aceptó? Hay varios rumores dando vueltas, pero ¿tú cuál rumor manejas? Mira, lo que yo tengo entendido es que dentro de las aficiones que tiene Keanu Reeves, él tiene una banda de rock, y con esta banda decidió irse de gira. Prefirió irse de gira con su banda, como que en la cual actuaba como bajista. Sí, que es una banda de indie rock llamada Dogstar. Claro. Antes de seguir con esta secuela que en realidad se estrelló igual que muchas otras películas malas ahí. Sí, la continuación fue muy mala. Lo que sí, el rechazo de haber tomado, porque los estudios culparon que el fracaso de la segunda parte tenía que ver porque no estaba Keanu Reeves. Y mucho tiempo lo tuvieron cortado en Warner. Y las listas negras, muchos directores tuvieron que lidiar con el tema de que Keanu Reeves estaba vetado en sus películas. Sí, pasó mucho tiempo, y de hecho yo creo que, como bien decías tú, la vida de Keanu Reeves ha sido marcada por la tragedia, y eso también, entre comillas, le jugó a favor para después de levantar este veto, ¿eh? Pero sigamos con el recuento de películas. Sí, en el año 97 también ahí, buscando actuar con sus ídolos, actuaría con Al Pacino en El abogado del diablo. Claro, de hecho, aquí la anécdota es que él decidió recortarse el sueldo para que pudiera la producción contratar a Al Pacino, ya que esta no era una película de muy alto presupuesto, y a esa altura Al Pacino era un actor consagrado y que cobraba bastante caro. Se hacía valer ahí el Así joven. es, pues. Así que Keanu, para estar orgulloso de poder compartir, en este caso, pantalla con Al Pacino, decide él bajarse su sueldo para poder compartir y que pudiera la producción traerlo a esta película. Una película que es bastante interesante, ¿eh? Después la vamos bien entretenida, sí, la vamos a analizar después. A reseñar un ratito. Y del año 99 al año 2003 tendríamos a Neo, que fue con lo que partimos este especial de Keanu Reeves, en la saga de Matrix, de los hermanos, ahora hermanas, Wachowski. Sí, en eso no vamos a andar. No vamos a andar, pero en ese tiempo eran Andy y Larry, y ahora son Lily y Lana. Claro. Wachowski. Claro, yo creo que la Matrix, en la reseteo de la Matrix cambiaron de género. Y luego protagonizaría varias películas de ciencia ficción, un poquitito orientales también, como Tai Chi Man, que la produce y la pseudo dirige él también, 47 Ronin, que también ahí con varios actores orientales. Tenemos Constantine, basado en un cómic, que lo vamos a andar un poquitito más. El remake de una de mis cintas favoritas, que es El día que la Tierra se detuvo, que también le vamos a dar una vuelta más, hasta que llega su nueva consagración, cuando ya decían que todos los bonos de Keanu Reeves ya estaban a la baja, que ya había pasado su tiempo, que después de Matrix no lo iba a lograr de nuevo. Aparece bajo la manga con John Wick. Y que ya vamos a la tercera parte. Claro, y que para mi gusto, por eso te decía al comienzo de este podcast, que es como el sucesor legítimo de Chuck Norris, por el hecho de que esta película John Wick hace ver al protagonista, John Wick precisamente, como el invencible, que es capaz de hasta con una hojita asesinar gente, todo porque mataron a su perrito. Buen motivo, y también hecho de memes. Claro, exactamente, así que ahí se suman los grandes memes de Liam Neeson, el mismo Chuck Norris y otros más héroes de acción.
Pero también estábamos comentando, Delagun nos decía que la vida de Keanu Reeves había sido una vida triste, marcada por la tragedia, y nos comentaba que una gran película que hizo la hizo junto a su amigo River Phoenix. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué arrastra tanto una pena Keanu Reeves? Claro, recordemos que My Own Private Idaho, de 1991, actúa con River Phoenix, con quien establece un lazo de amistad entrañable. Se convierten en grandes y amigos íntimos, a tal punto de que cuando River Phoenix muere de una sobredosis en un bar que, dicen las malas lenguas, era administrado o dueño Johnny Depp. Claro, que hasta el día de hoy siguen en esos trajines medio turbios. Keanu Reeves se vio muy afectado. Primero por su relación íntima, por supuesto, de amistad con River. Y segundo, porque se culpa a sí mismo por no haber estado presente, no haber estado más cerca de él para ayudarlo a precisamente salir de este tema de las drogas. Porque fue una sobredosis de me parece que LSD o algo así, creo que fue una droga dura, que lo mató precisamente en este bar. Y es Keanu, que había tenido una cierta distancia después de haber estado mucho tiempo compartiendo escena y en otras instancias más íntimas, se sentía muy culpable de no haber podido ayudar a su amigo en este momento difícil que estaba pasando, y creía que él podría haberlo sacado si hubiese estado cerca. Entonces, esta un poco culpa, tal vez injustificada, pero es entendible por la amistad que te llevaban, marcó bastante a Keanu Reeves en su historia. Y es una de las primeras grandes tragedias que sufre a lo largo de su vida. Sí, la vida es un poco cruel ahí con nuestro amigo Keanu Reeves, porque en poco tiempo, además, de su novia Jennifer Sim, queda embarazada, y cuando tenía 8 meses de gestación, su hija, no nata en ese minuto, Ava, termina naciendo muerta. Claro, tuvo un parto prematuro y no alcanzó un parto prematuro, y sospecha de tener leucemia durante la gestación. Un tema súper complejo, muy poco común, de hecho. Y habría como sufrido los ataques de leucemia dentro de su proceso de gestación. Entonces, algo muy triste, y obviamente eso produce un quiebre que, a pesar de que terminan de amigos con Jennifer Sim, pierde la relación y pierde a su hija. Claro, y de hecho ya son los primeros pasos para asumirlo en una depresión muy grande, puesto que es no solo el impacto de haber perdido a su hija no nata lo deja mal, sino que después del año, mejor dicho, pierde también a la propia Jennifer, con la cual, igual como bien decías tú, seguía manteniendo una relación, pero debido a un accidente de tránsito luego de una fiesta en la mansión de Marilyn Manson, este accidente de tránsito termina con la vida de Jennifer Sim, y eso ya finalmente es como el gatillante para una depresión profunda que sumió a Keanu Reeves. Es un golpe demasiado fuerte, ¿no? Y que dicen que hasta el día de hoy incluso todavía lo resiente dentro de su vida, pese a que él ya tiene como superado, entre comillas, todos estos eventos. Sí, de hecho no se le conoce pareja actual, han habido rumores siempre ahí, rumores, otra, pero algunos promocionados obviamente por las cintas y los productores, y algunos por la prensa especializada, pero nada confirmado. Incluso rumores de que se había vuelto homosexual, un jeque y todo. Tonteras que aparecen ahí en internet. Pero parece que la vida todavía no quería soltar al gran Keanu Reeves, porque de hecho su hermana Kim también padece de leucemia, y él tiene que prácticamente parar todo y abandonar todo para dedicarse a ayudarla, lo cual lo sensibiliza bastante con el tema del cáncer. Sí, de hecho, esto ocurrió en la época en que estaba grabando la primera Matrix, a tal punto que hubo un momento dentro de las grabaciones que él simplemente abandonó los estudios y se dedicó a acompañar a su hermana, que era el único pilar que tenía hasta en ese entonces como familiar directo. O sea, ese también es el punto. Y como bien decías tú, sensibiliza mucho a Keanu Reeves con las causas del tema del combate contra la leucemia, a tal punto que empieza a donar parte de sus ganancias a hospitales y lugares que acogen a niños y hacen estudios y fundaciones que luchan contra el la tratamiento leucemia. del cáncer. Exactamente. Sí. De hecho, gran parte de las ganancias que tuvo con la saga de Matrix han ido a parar a donaciones para este fin. Sí, así es. Así que, y esto hasta el día de hoy, o sea, imagínate, año 2019, después de aquella época.
¿Y por qué es tan particular este actor? Bueno, es un actor que se caracteriza, no tiene grandes mansiones, es de los pocos que tiene un par de departamentos, no son enanos, por supuesto, tampoco es que viva en malas condiciones, sino que él vive bien, pero en un departamento adecuado. No tiene para él y sus cosas básicas, no tiene una mansión con 50 habitaciones que no va a ocupar ninguna, como algunas otras estrellas, pero también vive bastante en los hoteles y en residenciales. Y tiene una casa en Los Ángeles, o sea, un pequeño departamento en Los Ángeles y uno en Nueva York, en Manhattan. En Manhattan, sí, es verdad. De hecho, en Manhattan es muy común verlo caminar entre las calles como un peatón cualquiera o tomando el metro como cualquier mortal. Ahí es donde se han filtrado virales, por ejemplo, de Keanu Reeves cediendo el asiento en el metro para que se siente otra persona. O leyendo el diario. O tomando un café ahí en la esquina. Sí, de hecho, para su cumpleaños 46, si no mal me equivoco, fue, él lo celebró solo. Él estaba solo. Y fue a una tienda de estas donde venden cafés y cupcakes. Sí, esos muffins, pastelitos, llámenlo como quieran. Y se compró uno con una velita y se sentó ahí en la afuera y obviamente los fanáticos que lo reconocieron lo saludaron, pudieron compartir un rato con él. De hecho, él les invitaba a un muffin y un café para que compartieran ahí, así que es súper sencillo el hombre, es súper amistoso también con sus fans. Así que eso es interesante. De hecho, una de las frases que sí se le atribuye, de las que sabemos... es más sensata dentro de todo. Claro, más que nada porque muchos dicen que Keanu Reeves en realidad es un tipo bastante raro y en realidad él lo que dice es que muchos necesitan la felicidad para poder vivir, pero yo no. O sea, como entre comillas, haciendo de esta pena su razón de vivir. Interiorizándola, claro. Aceptándola. Algo que para muchos puede ser, no sé, pues sinónimo de tirarse al placer y a los excesos. Para Keanu es totalmente diferente, o sea, como la humildad y por delante ahí. Sí, también se le atribuye la frase esta de que para él la felicidad, por ejemplo, son cosas simples de la vida: estar con una pareja, andar en bicicleta, practicar deportes, tomarse una copa de vino, disfrutar de un rato en familia, la conversación, mirar y disfrutar la naturaleza, subirse a un árbol, estar con la gente querida. Eso para él es la felicidad. Son cosas muy simples en realidad. Claro. Y en realidad no son malas palabras, son cosas que de repente uno tendría que valorar más. Ahí les un consejo para nuestro amigo fanático. Por eso se vuelve esta figura como un poco de culto, Keanu Reeves. Sí, eso es interesante. Por último, para redondear un poquito este resumen que hicimos de la historia de Keanu Reeves, uno, desde el año 2005 tiene su estrella en el Paseo de la Fama, ahí en... ¿Dónde es? En Los Ángeles, ¿verdad? En Los Ángeles, sí. Y la calle Hollywood. En la calle Hollywood. Y como anécdota de estas que se le conocen a Keanu, una de ellas es que siempre ha tenido que lidiar con fanáticos que son un poquito más insistentes de lo normal. Y en alguna ocasión, una fanática... La calcetinera. Claro, acérrima, invadió su casa. Llegó hasta su biblioteca, se instaló ahí, y a tal punto que no la encontró, y desesperada, y dijo, yo quiero conocerte. Y se puso a conversar con la mujer esta. Pero secretamente había llamado a los servicios de emergencia para, obviamente, acudieran en su ayuda en caso de que pasara a mayores. Al final arrestaron, obviamente, a la tipa para poder hacerle evaluaciones psicológicas y todo, pero esta forma, entre comillas, como tan calmada y sosegada de manejar la situación, un poco ayudó a que no pasara a mayores. Así que eso, entre comillas, como para ver de qué manera es la personalidad de Keanu Reeves más allá del tema actoral. Sí, como curiosidades también de los últimos virales que se han filtrado. Hay uno, por ejemplo, que sale hablando de que él no logra concebir el mundo tal como es y le gustaría un mundo donde viva la familia, viva la vida y todo eso. Un viral que en realidad nadie sabe si efectivamente Keanu Reeves lo dijo o no. Claro. Porque sale la imagen de él con el texto o con una lectura, pero no es la voz de él. Y él creo que lo ha escuchado, pero tampoco lo ha desmentido totalmente. Así que ahí es parte del mito de Keanu Reeves. Y tengo otro viral que anduvo circulando hace un tiempo respecto a un rumor. Se lo voy a comentar para todos los fanáticos. ¿Sí? De que Keanu Reeves es inmortal. Como Chuck Norris. ¿Será el hijo más perdido? Todavía. Se pueden buscar en internet ahí Keanu Reeves inmortal ahí en su buscador favorito llamado Google. Y van a encontrar una imagen de que en unos cuadros antiguos aparece la cara de Keanu Reeves
Entonces establecen de que hay uno como del 1500 y otro del 1750 más o menos, y lo muestran con distintas caras ahora, además que parece que no envejece. Si él se afeita bien y se toma bien el pelo, parece que tuviera casi los mismos 20 y tantos años que tenía en Bill y Ted. Sí, ahora puede ser, de hecho las teorías que existen esto de que tú como reencarnas en distintas épocas, Sí. puede ser una versión reencarnada o como bien dice, pues un viajero en el tiempo o un inmortal ahí que se va cambiando. Sí. O de que verdad estamos en la Matrix. También puede ser ese reseteo, y este es el cuarto, quinto Neo que vemos Sí, pues en la saga era el sexto, parece. No me acuerdo bien, Sí. pero ya eran hartos Neos ya que habían pasado, que sí, habían pues, pasado antes que él. Que ellos creían estar en el 2199 y en realidad estaban en el 3199. Claro, pasaban harto tiempo, así que era una forma de engañar la computadora a estos seres que eran sus pilas conectados. Pero bueno, pasemos a revisar entremos un poco más la de cinematografía de Keanu Reeves, comentando las películas más icónicas que es la que ha participado, porque no son todas. las que nosotros elegimos. Exactamente. Dejamos un poquitito fuera las comedias románticas y nos enfocamos a las que nos gustan más en este Que minuto. son más del estilo de los monjes fanáticos, es Sí. verdad. La Partimos primera, una comedia de tomo y lomo, bien ochentera en su inicio. Bill y Ted, una aventura excelente. claro, Ahí viene la frase de guitarras de aire, cuando tocaban Claro. hacían como guitarras con los dedos. con los así que- gestos y todo, así, moviendo la cabeza. Y es una película del año 89 dirigida por Stephen Herek, donde nos trae la historia de Bill y Ted, que tienen su grupo de música llamado los Wild Stallions o los Sementales Salvajes. Y tienen que tratar de ganar su tema musical, pero para eso tienen que pasar el ramo de historia en el colegio. Si no, los liquidaban como banda, o sea, se le acababa toda la fiesta. Toda la fiesta, no podían estar tocando en el verano porque lo iban a dejar reprobado. Claro, la típica clase de verano que tenían que tomar a perpetuidad poco menos. Y aparece un personaje llamado Rufus que viene del futuro y supuestamente Bill y Ted sentarían las bases para la sociedad La sociedad del futuro, claro. Por eso tenían que cumplir una misión. Tenían que cumplir una misión, entonces la única forma de lograr que ellos sean una banda exitosa es que terminen la tarea. Y este viajero en el tiempo viajan en una de estas cabinas telefónicas, es bien simpático, estilo Doctor Who. Sí. Y le ayuda a que viajen en el tiempo para que presenten su trabajo de historia. Y ahí tenemos a Juana de Arco, a Beethoven, Sócrates, Napoleón. y con actividades y locuras bien chistosas. En realidad una cinta bien ligera y Bill y Ted es muy cercano a una pareja de idiotas. Son bien ridículos y bien ridículos, tontitos. Así como es como el estereotipo del adolescente tarado. Pero ha sido de culto, como decíamos anteriormente, a tal punto que, por ejemplo, en Endgame, dentro de las parodias de películas de viaje en el tiempo, salía mencionada. Y salía mencionada no solo la primera, sino la segunda también. Sí, pues Bill y Ted, Bogus Journey, la segunda, que es del año 91 y donde el reparto se repite. Vuelve el Keanu Reeves en el papel de Ted y Alex Winter en el papel de Bill. Y con la aparición de George Carlin, un actor bien ahí transgresor, pero de pocas películas, que hace el papel de Rufus. Rufus, sí. Actor que ya lamentablemente no está con nosotros. O sea, para la secuela, que sería la tercera parte de Bill y Ted, anunciada ya. Anunciada, que se llama Bill y Ted 3, Face the Music. Así que algo tendrá que ver con una especie de Bill y Ted ya más viejitos. Sí, pues de hecho la propaganda, Bill se le notan los años, a Ted Sí. no tanto. Claro, es uno de los La mitos inmortalidad de Keanu Reeves. Exactamente, lo que estás diciendo tú, del mito. Sí, de hecho Bill podría pasar por el papá de Ted. Claro. Y vuelven en el año 2020, está ya anunciado, de hecho ya empezaron la preproducción y dicen que empiezan a grabar ahora en más o menos para junio o julio, cuando él termine la promoción de John Wick, empieza a grabar ya Bill y Ted 3, que ya Sí. tiene con los guionistas originales de la saga. Que esta saga que incluso tuvo una serie de monitos animados, 2 temporadas, Sí. que dieron incluso en la televisión en Chile. Claro. Canal 7 y Canal 13. Y que tenía el mismo nombre de la película original. Bill y Excelentes Ted, una aventuras. aventura excelente. Claro. Así que una interesante película, que como digo, es de culto también ahí para los fanáticos que siguen a Bill y Ted en sus locas aventuras por la historia. Ahora, tenemos otra película de culto también,
que para los amantes de los vampiros yo creo que es una de las versiones más interesantes del cine de Francis Ford Coppola, Drácula, de Bram Stoker. Sí, aquí hay varios puntitos. Inicialmente no se pensó en Keanu Reeves para protagonizar la cinta. Sí, en el papel principal de Jonathan Harker. Estuvo viéndose ahí a Johnny Depp, por ejemplo. Que era el más fuerte del candidato. Más fuerte, y Brad Pitt incluso. Que no también estaba en boga. Claro, y no era tan famoso todavía en esa época. No, todavía no era tan famoso, pero ahí quedó en la palestra. Ahora, ¿por qué Johnny Depp no fue? Porque tenía un compromiso de agenda, y lo otro es que los productores no quisieron repetir, porque la actriz que interpretaba a Mina Hacker, Winona Ryder, ya habían estado juntos en Eduardo Manos de Tijera. Entonces ahí quisieron hacer un poco la diferencia, y Francis Ford Coppola le permitieron seguir insistiendo con Keanu Reeves porque lo se conocían. Sí, eran amigos. O sea, tenían contacto, ¿no? Tenían contacto, sí. Y él creía que le podía dar un papel un poco más serio al personaje sin robarse tanto la película. Eso también es punto fundamental, porque la gran idea de Ford Coppola era darle mucho más protagonismo a Drácula, sí, interpretado magistralmente por Gary Oldman. O sea, este papel es buenísimo, y a pesar de que gana 3 premios Oscar en premios técnicos, vestuario, maquillaje, sí, sobre todo el maquillaje es espectacular. Sí, y edición de sonido también. Y edición de sonido, claro, el maquillaje es espectacular, porque tú ves a este Drácula viejito y después todo ahí un fortachón, un aristócrata fortachón con... Sí. Caracterización de Gary Oldman, pero espectacular. Claro. No, y de hecho el papel de Jonathan Harker ahí es como el abogado tímido, recién salido, poco menos puberto, pero también es como inquisidor, más ávido. Precisamente, claro, dando un toque ni tan pavo, ni tan despistado. Claro. Pero tampoco también así como tratando de robarse la película. Y compartiendo con el escenario con ya en aquel entonces grandes actores, como bien lo decías tú. Sí, pues Gary Oldman y Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, que toma el papel de Abraham von Helsing, el cazador típico. Esta adaptación de Drácula tiene muchos hitos importantes. Punto 1, rescata financieramente y en reconocimiento de crítica la carrera de Francis Ford Coppola, que después de haber participado en El Padrino se había ido a pique. Claro, no había tenido otro éxito después del Padrino. Y de hecho estaba prácticamente en la ruina. Y esto logra un gran patatazo. Es una de las películas de terror más reconocidas, ya que gana Oscar, o sea, una de las pocas que gana premio Oscar. Tiene una muy buena taquilla, una muy buena banda sonora, y como les comentaba, Anthony Hopkins en el papel de Abraham Van Helsing, y que primero había sido ofrecido a Liam Neeson, cuando todavía teníamos un Liam Neeson mucho más joven. Y de hecho ahí era un Abraham Van Helsing más joven que lo que interpretó Anthony Hopkins. Pero cuando Liam Neeson se entera que Anthony Hopkins estaba muy interesado en el papel, se lo termina cediendo. Mira, así, en un acto de altruismo pocas veces visto. Claro, entre los actores. Por alguna razón en especial sería, a lo mejor, admiración a Anthony Hopkins. Puede ser. Sí. Y también, como dato anecdótico para ir cerrando, Mónica Bellucci, que saldrá también en la saga Matrix, una espectacular y lindísima actriz italiana, aparece como una de las concubinas de Drácula en esta película. Qué suerte. Gracias. Que ahí acosa a Jonathan Harker. Claro. Esta es una muy buena película gótica, está muy bien hecha y para muchos sigue siendo la mejor adaptación, aunque tiene sus detractores por pequeños detalles que no están igual en el libro, sí, y que le da mucha más fortaleza a que Mina se enamora finalmente de Drácula y termina el amor eterno ahí cerrado en desmedro de Jonathan Harker, que es distinto en la novela. Claro. Todavía está considerada la mejor adaptación de la obra de Bram Stoker. Sí, porque igual la historia en sí es casi inalterada, o sea, salvo lo que tú estás diciendo y algunos hitos en particular para hacerla más coherente. La historia en general, la adaptación es casi, yo diría que un 95-97% fidedigna al libro, cosa que es muy rara ver en una película. Sí. Lleva desde un libro. Claro, y en adaptaciones que de menor cuantía o más comerciales, como las típicas de la Hammer, que se enfocaban más en el papel de desarrollar el monstruo. Aquí era un monstruo humano, tenía mucho... Tenía una historia de peso bastante desarrollada, como bien dices. Sí, o sea, teníamos que encontrarlo terrible y demoledor, pero a su vez también encontrar las razones de por qué era así.
Así que aquí Keanu Reeves es una película muy importante para su carrera, y está dentro de los papeles protagónicos, pero no, la película no se sustenta en él. O sea, la quisimos tocar, pero la película se sustenta más en Gary Oldman, para ser justo. Claro, el que se roba las miradas en esta película. Sí, pero le sirve muy bien de trampolín, se rodea de muy buenos actores y además, para mí, cumple con el papel que tiene que tener. Y pasamos a la película que, como bien decíamos antes, le consagra en el estrellato dentro de Hollywood, que es Máxima Velocidad o Speed, del año 1994, y dirigida por Jan de Bont. Claro. Aquí Jack Traven, que es el personaje de Keanu Reeves, es un policía de Los Ángeles que se enfrenta a uno de los mayores retos en su carrera, que es tratar de detener a un peligroso terrorista llamado Howard Payne, que es interpretado por Dennis Hopper, el cual ha puesto una bomba en un autobús en la ciudad, la cual va a explotar si este autobús, luego de alcanzar una cierta velocidad, disminuye otra vez. O sea, si se detiene el autobús, explota. Así de simple. Así que es una premisa bastante simple, pero bien potente, y con una película muy trepidante en acción. Así es, exactamente. Ese es como que lo que destaca. O sea, será la premisa muy sencilla, pero da todo un pie a escenas de acción. Por ejemplo, cómo el policía tiene que abordar el bus sin que este se detenga. Como la protagonista, que es Sandra Bullock, que ahí hace de compinche dentro de la trama. Sí, pues ella va manejando el autobús mucho rato. Sí, o sea, es como, me parece que hace como el relevo, porque primero el conductor oficial algo le pasa, y claro, ella toma las riendas del bus y tratan de ahí de lidiar. Después tratan de desactivar la bomba. Sí, pues con ahí Keanu Reeves metido entre medio también. Entre las ruedas ahí, tratando de verlo. Y que al final no lo logra, pues tiene que buscar otra forma de deshacerse del bus para que no quede en la escoba. Sí, esto marcaría varios hitos. Punto 1, es un protagónico de Keanu Reeves. Marca una muy buena química, y eso empieza a gestar de que al parecer Keanu Reeves es muy generoso con sus contrapartes femeninas, porque tiene una muy buena química con Winona Ryder en Drácula, y ahora con Sandra Bullock sí, también, con la cual repetirá actuación en una otra comedia romántica, La casa en el lago. Y un Dennis Hopper, que también es un actor de bastante peso actoral, se transforma en un éxito comercial, en un éxito mundial. Y la segunda parte, que es la del crucero sin control, Keanu Reeves tiene la buena fortuna de no participar ahí, claro, de ese cambiar. Estrepitoso fracaso. Trataron de repetir la fórmula y no funcionó. Sí. La novedad ahí ya estaba quemada. Es que aparte hay que usar un barco y decir, no puedo parar un barco en alta mar. O sea, ¿por qué no botáis a toda la gente? No me deja que explote. Sí, bastante más fácil, sí. Era más absurdo, en realidad. Pero bueno. Pasamos al año 1997 con una película que habla del protagonismo entre el bien y el mal, la pelea. Sí, un juego de poder ahí. También un poquito, para algunos un poquito de terror, pero es más un thriller. Sí, es más relacionado, como te digo, al suspenso y al thriller, que en este caso habla del bien contra el mal, llamada El abogado del diablo. Basado en la novela homónima del escritor norteamericano Andrew Neiderman, y obviamente que el film es una adaptación, así que difiere algo del libro, con algunos cambios. O sea, por ejemplo, vamos a spoiler un poquito la película. Sí, dale nomás. Se supone que aquí Keanu Reeves hace el papel de un abogado que es un exitoso abogado, que tiene un ego muy alto, y por ende esa vanidad de creerse invencible y que siempre puede ganar los casos, lo lleva al buffet de Al Pacino, que es el protagonista aquí en este caso, que Don Sata. El con la flecha. Lucifer. Y es contratado entonces por el personaje de Al Pacino para representarlo, y alude a que el personaje de Keanu Reeves puede ser contratado asumiendo cualquier costo, asumiendo cualquier caso, y que va a poder ganar y todo, pero Al Pacino le dice, mira, nosotros tenemos una alta carga laboral, pero tú serás capaz de aguantar la presión y todo lo que nosotros tenemos que exigirte a ti, aludiendo a la vanidad, precisamente por este ego inflado de este abogado. Sí, que hasta ahora sí, lo pilla en un minuto, como que lo va tentando, en un minuto en que él ha ganado casi todos los casos. Sí, o sea, lo pilla en la cresta de la ola, como se dice en buen chileno. Y ahí es donde la pareja, que es interpretada por Charlize Theron, sospecha... Con también muy buena química en la pantalla. Así es, sospecha de que hay algo extraño en este acuerdo diabólico que tiene el personaje principal.
a tal punto de que empieza a tener alucinaciones, sufrir de esquizofrenia, y que como dato freak, precisamente, Charlize Theron, para preparar este papel, estuvo en varios psiquiátricos, para preparar un poco y que le enseñaran a cómo es el comportamiento de una persona esquizofrénica, para poder hacer la interpretación en la pantalla grande. Sí. Ahí todavía no explotaba la carrera de Charlize Theron, que después se coronará con un Oscar en su espalda, y después con muy buenas otras películas. Hoy interesante, también de una gama bien amplia. Claro. Y repetirá también con Keanu Reeves en Dulce Noviembre. Claro. O una comedia. Otra comedia romanticona. O una romanticona, sí. Sí, es verdad. Bueno, el personaje de Charlize Theron termina suicidándose, que es como el gatillante para tratar de que Keanu Reeves, en este caso su personaje, el personaje de Kevin Lomax, ¿sí? Trate de renunciar a este buffet. Y obviamente al descubrir que el verdadero rostro de su jefe era Satanás, y que necesitaba de sus servicios, esta parte es la que es un poco extraña, para poder engendrar al hijo del demonio. Sí, eran varias cosas, porque ahí como que él estaba en cierta forma, ese es el dicho de está dispuesto a cualquier cosa, incluso a venderle el alma al diablo. Exacto. Por lograr algo, era aplicado a este abogado. Claro. Y entre comillas resaltando la decisión, o sea, que estaba en la decisión de seguir adelante o no, de si se concretaban los planes de Satanás. Y es ahí donde él toma la decisión, y que es lo que difiere en la novela básicamente, de suicidarse. Porque con eso terminaba, entre comillas, el acuerdo, porque el beneficio, o sea, el acuerdo que logra, en este caso, Kevin Lomax, era de la juventud eterna, ¿ya? Lo hacía vivir pues, por siempre joven, pero no era inmortal. Lo que significaba que con eso mantenía su belleza, podía disfrutar de todo su lujo y vanidades. Pero al entender de que estaba entregándole el alma al diablo, toma la opción de suicidarse para terminar el contrato. Y precisamente vuelve al punto de partida de la historia, donde le presentan la opción de decidir. Él deja el tema atrás, aún los recuerdos que había vivido de esta vida exitosa y lujuriosa, y con esto cree que está en paz. Hasta que... Sí, porque en el minuto hace ahí acto de la expiación final del mal. Y ahí el diablo, muy bien interpretado por Al Pacino, le deja ahí como el enganche de no te saqué por acá, pero por este otro lado tu ego todavía no ha aprendido la lección. Claro, sí, de hecho, la parte final es donde ahora un abogadillo, o sea, de abogadillo pasa a ser una especie de entrevistador, así, ¿ya? Un periodista, sí. Claro, un periodista le pide la exclusiva y lo hace volver a caer. A pisar el palito. A pisar el palito por vanidad otra vez. Y ahí es donde queda la película en el enganche. Sí, queda ahí como el final en suspenso. En suspense, claro. Así que bueno. Y bueno, dentro de las curiosidades, como para que entendieran un poquito relacionado a Keanu Reeves, el mismo Keanu Reeves, así como Charlize Theron preparó su papel en psiquiátricos para interpretar una esquizofrenia mucho más creíble, Keanu Reeves también pasó tiempo con bufet de abogados para tener esos modismos y algunas frases, claro. Así es, de esos gajes del oficio. Y además también, con lo que contaba anteriormente, aceptó ganar menos de lo que su contrato decía para poder ceder esa colita, ese resto, estamos hablando de millones en todo caso, para contratar a Al Pacino, que era un actor para él de referencia en aquel entonces. Y en el año 99 volverá ahí a los grandes hits con la saga de Matrix. De 1999, dirigida por los hermanos, ahora hermanas Wachowski, y protagonizada por Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, una desconocida Carrie-Anne Moss, que es el granito que tiene en su carrera. Sí, lamentablemente tiene otras participaciones, pero nunca han sido del mismo nivel que del mismo nivel, o de la misma fama, digamos. También, exactamente. Lauren Fishburne, que es el que tiene el papel de Morpheus, y Hugo Weaving, que es el villano. El villano, que con esta saga y con lo que hace en El Señor de los Anillos se transforma en un espectacular también actor. Sí, muestra la calidad actoral de Hugo Weaving. Y australiano me parece que es, ¿cierto? Australiano, sí parece que es. Sí. Y también a mí hay un papel que me gusta de Hugo Weaving que es espectacular, que es V de Vendetta. Ah, sí, estaba recordando ese papel también. Sí, ahí... Son los tres grandes, yo creo que en estas tres películas Hugo Weaving se gana un situal.
aunque sabemos que está en la lista negra del MCU. Claro, después de haber tirado a Red Skull por la borda. A mí me gustó la interpretación del de Red Skull, pero él después odió el personaje. Dijo que le habían dado muchas limitaciones al final. Claro, o sea, que pensemos que el MCU también está muy limitado a lo que los planes que tienen de conectar otras historias, de lo que puede o no puede hacer un personaje dentro de la trama, y en eso yo creo que Hugo Weaving que tiende a hacer un poco más de interpretaciones muy personales. Yo creo que a lo mejor se sintió cohibido. Es como Liam Neeson cuando hizo La amenaza fantasma, que también sintió que estaba hablando como tontito nomás a las pantallas verdes. Sí. Y que también fue muy reticente después a querer seguir participando, y por eso al final lo terminaron matando poco menos en la saga en la primera película. O sea, fue como la salida rápida del personaje, sí. Pero aquí, bueno, el Hugo Weaving, un gran actor, interpreta según una encuesta, a uno de los más malos del cine. El agente Smith. Sí. Y también ganó varios Oscars técnicos porque tiene muchas innovaciones visuales en la película, en el lenguaje. Esta es una película o una saga hecha, mezcla un poquitito todo lo que viene de la animación japonesa, que los norteamericanos recién como que la están absorbiendo. Se basa mucho, como curiosidad, mucho en lo que ya había hecho Ghost in the Shell. De hecho, tiene un par de escenas y un par de actos, pero calcados a Ghost in the Shell. O sea, es casi un plagio grosero. E incluso esta lluvia de letritas que van cayendo verdes estaban también en el anime de Ghost in the Shell. Y algunas referencias ocultas también a Blade Runner. A Blade Runner, sí, ahí es un poquito más piola, digamos. Sí, claro. ¿Y cómo se llama? Y mezcla también la ciencia ficción, cyberpunk, un poquitito de filosofía y de teología. O sea, es bien completa la película. Claro. Y tiene un trasfondo bien interesante. Aquí los hermanos Wachowski todavía no han logrado repetir ese mismo éxito. Tienen, por ejemplo, Cloud Atlas, que a mí yo la encuentro maravillosa, pero la gran masa no la entiende. No la entiende, además que es una película muy larga. Y la venerada Sense8, hecha solo por uno de las Wachowski, que es un poco de canto también a la diversidad y al tema de las minorías, y que tuvo 2 temporadas y un poquitito final a la fuerza ahí porque costos de producción eran muy altos. Claro. Pero ellos se han enfocado en la ciencia ficción. Esto todo lo junta ahí con un poquitito también de la novela Neuromancer de Gibson. También es mucho de post-punk y de cyberpunk dentro de esta historia. ¿Tú nos quieres contar un poquitito del resumen de la película, de la primera, o de la noción de esta película? ¿Qué es Matrix? Matrix, claro. Si pensamos en el concepto de qué pasaría si tu realidad en realidad no es en verdad lo que tú conoces, lo que tú sientes, Matrix plantea de que somos todos esclavos de una realidad que no es la nuestra, que vivimos una fantasía sumergida dentro de una computadora, y donde un grupo selectos han tenido un despertar que les permite saber y conocer la realidad. Ahora, de estos selectos personajes que aparecen en esta trama, hay uno en particular al cual llaman el elegido, que es el que está destinado a liberarlos a todos de esta Matrix, que es la celda, por lo menos, que nos tienen esclavizados. Y que nos revela exactamente, con gran detalle, sino que en posteriores sagas lo haría, de cuál es nuestro esclavizante. Pero lo que sí estaría bien planteado acá en esta película es que vivimos en una simulación creada por una computadora. Ahora, una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial, claro, que nos utiliza como baterías biológicas para mantenerla funcionando permanentemente. Y solo algunos que entienden que esta realidad no es la suya y que logran percibir de que hay algo extraño en ella, son los que van despertando y tienen, entre comillas, la tarea de sacar a los demás. Ahí es donde está la parte filosófica, como dices tú, donde mezcla todas estas influencias previamente dichas en el personaje de Keanu Reeves, que se convierte en el elegido, que muchos lo pueden hacer el parangón con Jesucristo. Sí, tiene algunas cosas medias bíblicas. Sí. Pero eso también un poco hace alusión a lo que bien decías tú, a Ghost in the Shell, que habla de esto de la inteligencia artificial, hasta qué punto es capaz de evolucionar y dónde está la diferencia en este caso entre el ser real y
y el mitológico, el creado virtualmente en este caso. Bueno, Neo es el personaje, el alter ego. Sí, que ya tiene dos vidas dentro de la misma Matrix, porque primero es el oficinista clásico, Sí. que de bajo perfil, que hace su pega, esto y lo otro, pero de noche es un hacker llamado Neo. Claro, y el otro es el señor Anderson. Sí. ¿Te acuerdas el nombre? ¿No? Mr. Anderson. No me acuerdo si se llama Thomas Anderson. Thomas Anderson. Ya. Sí, claro. el personaje de Neo se llama Thomas Anderson. Claro. Ese era su nombre como oficinista, digamos. Sí. No, y él siempre, bueno, la película obviamente habla de esta elección que tiene que hacer en base a realmente si se quiere o no se quiere desconectar. Este personaje de Thomas Anderson de la Matrix, puesto que él toda su vida ha vivido con esta sensación de que hay algo que no encaja, de que algo no está bien, de que puede hacer, o sea, no solamente que tiene poder y puede hacer cosas, sino que simplemente tiene esa como bichito de que algo no está como bien. que fuera un sueño, si ese Sí, él exacto. lo plantea así en algún minuto. Claro. Y ahí es donde aparece el personaje de Morpheus, que le plantea en este caso a Thomas Anderson. La primera invitación La tiene que primera ver con el tema de Alicia en el País de las Maravillas. Claro. Sigue el conejo blanco. Sí, que es una pista para un poco arrancar precisamente del Inquisidor, que desde un comienzo también va detrás del personaje principal, ¿no? Que es el agente Smith, que hace como una alusión a estos hombres de negro, el traje, los lentes y todo, y que vamos viendo la omnipotencia que tiene el agente Smith dentro de la Matrix. Así. Sí, de ahí viene la segunda elección que tiene que ver con lo que comentaba de Laguna al principio. La pastilla azul o la pastilla roja. Claro. Llegó el minuto que se lo revelemos. ¿Cuál tomó? Si tomaba la pastilla roja, sabría la verdad de este mundo. Y despertaría. Realmente. Claro. Si tomaba la pastilla azul, olvidaría todo lo que pasó, y el otro día volvería a levantarse como Thomas Anderson y volvería a su puesto de trabajo. A su vida Y ahí está normal, en su comillas, decisión. comillas. Y obviamente toma la pastilla roja y para seguir la historia. Claro, si no se acabaría ahí, sería muy fome. El filósofo William Irving, quisimos traer este texto porque como que resume muy bien la saga, porque como no es un especial de Matrix, no vamos a entrar en todos los detalles y todos los simbolismos que tiene, pero resume bastante bien la saga. Matrix es la película más filosófica que se ha hecho nunca. Cada paso de su vertiginoso argumento puede ser una conexión con algún problema filosófico. Si el mundo que lo conocemos no es más que un sueño virtual, ¿convierte eso al sueño en realidad? Si tuviéramos la posibilidad de salir de ese mundo soñado, regresar a otro más real, pero menos agradable, como tomar la pastilla roja y ¿sería un fracaso moral no hacerlo? ¿Por qué los seres humanos son más valiosos que eventuales mecanismos electrónicos inteligentes? O sea, el triunfo de la máquina o del ser humano. ¿Puede vivir la mente sin el cuerpo o el cuerpo sin la mente? Tiene muchas preguntas ahí de ese tipo. Sí, dentro del concepto de trascendencia, por ejemplo, para quienes sepan, Ghost in the Shell un poco habla también eso de la trascendencia, pero hacia una inteligencia artificial. Sí. Que no es necesariamente una máquina sobre el ser humano, sino que más bien Es la evolución plantea, del ser humano. exacto, en cierta forma, transformarnos de orgánicos a bioorgánicos y biotecnológicos Yes, claro. del futuro, y después incluso terminar como tecnológicos totales. Claro, sí, por eso también no es como una pseudo esclavitud como lo plantearía Matrix después, a posterior. Aquí también lo plantea, pero muy sutilmente. O sea, juega más con el tema de la realidad y las elecciones que del tema de la esclavitud, de los bandos. Sí, y de hecho el primer encuadro donde sale Trinity arrancando, que es como los primeros minutos de la película, es muy similar a la misma persecución de Kusanagi cuando sale en Ghost in the Shell. Entonces está muy referenciado. Bueno, ¿Algunas curiosidades? Sí, contémosle. Mira, por ejemplo, Keanu Reeves, dentro de su acuerdo de sueldo, por decirlo así, él había pactado $10 millones por esta película, pero resultó que Y algunas regalías. Claro, gracias a las regalías terminó ganando 35. Así que Sí, ya saben, ya si alguna porque vez se aseguró de un porcentaje de las ganancias de la película. Exacto, claro, ya saben ya, así que negocien siempre por las regalías, chicos, si les va bien en su película. Y una de las escenas más realistas que tiene precisamente Matrix es el momento donde el personaje de Thomas Anderson tiene que, vomita frente a la cámara.
Cuando lo sacan del capullo. Del capullo ahí, está desnudo con los enchufes sueltos y todo esto, y empieza a vomitar. Resulta que esa escena fue verídica, o sea, vomitó de verdad, producto de que él había almorzado un pollo que al parecer estaba en mal estado y lo hizo vomitar de verdad justo para esa escena. O sea, qué mejor realismo para el papel, ¿no es verdad? Totalmente ahí predestinado al vómito. Entre medio, los hermanos Wachowski dieron luz verde a un proyecto que se llamaba The Animatrix, que nos comentaba por distintos cortos animados hechos por varios animadores digitales japoneses, reconociendo la influencia de la animación japonesa dentro de esto. Nos contaba distintas historias. Una de esas nos cuenta el conflicto, y ahí nos deja mucho más claro de que hubo una guerra entre, que no se sabe quién disparó primero, obviamente, pero hubo una guerra entre una entidad artificial que cobró conciencia en sí misma y los seres humanos. Y en esta guerra finalmente los humanos, además encima, la jodimos, porque terminamos tratando de eliminar la única fuente de energía que tenían, que era el sol. Las máquinas ya eran solares, destruyendo el cielo, generando una polución y todo eso que termina matando el planeta, y por ende las máquinas, que están un poquito más preparadas que nosotros, además nos terminan usando a nosotros de pilas vivientes. Claro, esa es como la explicación de por qué al final la esclavitud humana... Sí, porque nosotros, al tener impulso eléctrico, somos en cierta forma pseudopilas para alimentar la energía que necesita esta inteligencia artificial. Y en el año 2003 tirarían las dos secuelas de esta trilogía, con una diferencia de 6 meses. Primero, Matrix Reloaded, del año 2003, y Matrix Revolution también del 2003. Algo que nos quiera comentar de esto, porque para no hacerle un especial de Matrix como, que si ustedes quieren lo podemos hacer más adelante. Si los fanáticos lo piden, lo podemos. Sobre todo que han estado rumores. Algunos dicen que son voladores al aire, otros que sí, porque hace varios años también había empezado este rumor, sobre todo cuando los Wachowski después no han logrado otro batatazo, entonces han estado los rumores de que tienen que volver a hacer Matrix 4. Exactamente, una cuarta parte. Yo creo que todavía no pasa, pero bueno. Vamos con Keanu Reeves, que es nuestro especial, y con curiosidades relacionadas con Matrix. Les decíamos, por ejemplo, en el caso de Matrix Revoluciones, de Matrix Recargado primero, durante el rodaje de esta película, Keanu Reeves le regaló a todos los extras que participaron en la batalla esta con los 100 y más agentes Smith, que en realidad eran como 4 o 5, si no eran tantos tampoco, el resto fueron todos rellenos digitales, pero a todos los extras de esta pelea, de esta batalla, entre comillas, les regaló una Harley Davidson, 9 de paquete a cada uno. Y esto es porque Keanu Reeves es fanático de las motos. De hecho, se asoció con un gran mecánico, no vamos a decir quién, pero que era como un reparador de máquinas, enchulador de máquinas. Sí, y tienen su propia marca ahora. Y que tiene su propia marca, exactamente. Sí, de hecho, Keanu Reeves tiene incluso su modelo favorito ahí de moto. Así es, personalizado, solo para él. Bueno, y la cuestión es que le regaló una moto Harley Davidson a todos los extras, así de loco. Loco bonito. Los efectos también fueron revolucionarios para su época. El efecto de la bala, que es cuando Neo logra esquivar la bala en la primera película y después de detenerla, fue utilizado en varias películas después. Hasta el día de hoy. En forma que es una secuencia que se graba con muchas cámaras al mismo tiempo, es una secuencia continua, y implicó mucho desafío también físico de Keanu Reeves. La secuencia donde se dobla fue grabada en varias horas. Sí. Tuvo que estar... porque tenía unos soportes hacia la espalda, cables hacia arriba, sí. Y claro, tenía que estar inclinado hacia atrás en el aire. Sí, y esta de la bala que va dejando la estela también aire, sí. Fue copiada, que es la llamada cinemática de la bala. Sí, así que... No sé, sí, algo así. Sí, que se utiliza en varias películas posterior a Matrix, y también... Si uno lo revisa ahora, igual los efectos especiales tenían ciertas limitaciones. Por ejemplo, en la pelea con los agentes Smith, que es lo que contaba de curiosidad de Lagún. Si uno la ve ahora, con ojos de 2020 prácticamente, que ya han pasado 16 años, claro. Se notan algunas pifias en poner la cara del agente Smith en los distintos personajes. Sí, o sea, los primeros son más detallados, tampoco son igual detallados. Pero si uno los va viendo, están medio feitos. Ahora, la explicación de los fanáticos en algunos foros, por ejemplo, dice que sí, pues,
pifia de la Matrix. Si la Matrix es un programa informático y al tratar de copiar varias veces la misma fuente, una fuente que además ya está empezando a degenerarse, que es el agente Smith, va a generar estas diferencias en las caras para justificar un poquitito las limitaciones técnicas. Eso para seguir resalzando la trilogía. Ahora, respecto de Matrix Revoluciones, por ejemplo, como curiosidad, Keanu Reeves regaló $80 millones de los 114 que ganó como parte de la trilogía al equipo de efectos especiales y maquillistas de la película, pues creía que habían sido fundamentales, y tal vez tenga razón, en el éxito de la saga, por los trajes, por el diseño de ambientación, el mismo maquillaje que tuvieron los personajes durante la trilogía. Y obviamente, siguiendo con este tema de la generosidad que ha tenido Reeves a lo largo de su carrera y en su historia, se enteró de que uno de los hombres del set, tal vez de estos asistentes, claro, tenía un problema económico y decidió ayudarlo nada más ni nada menos que regalándole $20,000 para que pudiera salir de su... Una cosa poca. Una cosa poquita. De hecho, yo aprovecho este podcast para pedirle plata. Sí. ¿Quién no está escuchando con esto? $5,000 estamos bien. Sí, felices para auspiciar este podcast. Gracias. Está bien. Pasamos. En el año 2005. Habría Francis Lawrence, uno de los directores de las películas de los Juegos del Hambre, decide llevar la adaptación del cómic Hellblazer, protagonizado por John Constantine, a la pantalla grande, y se mete en las patas a los caballos porque elige a Keanu Reeves como John Constantine. Y toma una decisión un poco peligrosa pero acertada a las largas. El cómic es muy detallista en la forma física de John Constantine, que es un rubio inglés. Claro. Desgarbado, un poco medio sucio, maltraer, desasiado, porque obviamente se dedica su vida a enfrentar a los demonios. Es un tipo que estuvo a las puertas del suicidio y que logra conectarse porque tenía ciertos poderes para ver el mundo que se entreteje en las sombras entre ángeles y demonios. Entonces ve la eterna pelea entre el bien y el mal. Un cómic muy interesante de un personaje nacido en las viñetas de La Cosa del Pantano. Ahí es donde aparece John Constantine por primera vez. De La Cosa del Pantano. Usado bastante también por Alan Moore en la época de oro de La Cosa del Pantano. Y que se volvió muy famoso después de esta película, precisamente. El personaje, estamos hablando de John Constantine, tomó mucho revuelo y lo han pedido para su continuación, incluso con el mismo Keanu Reeves. Sí, ahí hay una dicotomía porque hay muchos fans reclaman, pero la presencia del Constantine de la serie como que ya eliminó la posibilidad, porque el Constantine de la serie físicamente es mucho más similar, muy igual al del cómic, y se terminó robando el papel porque la lanzó la CBS como serie y lo canceló por un tema de audiencia, porque lo tiraron en muy mal día, porque la crítica estuvo muy buena. De hecho, la siguiente temporada iba a ir a viajar al sur de Chile, pues, con los brujos de Chiloé, claro, que los nombran en la última al final, en el último episodio sale, sí, pero bueno. Así que... pero lo recuperarían para Legend of Tomorrow como personaje... recurrente. Sí. Y primero en la saga de Arrow, porque Stephen Amell fue fanático de Constantine, tanto del cómic como del personaje, y logró tenerlo ahí en su... Claro, o sea, quisieran un cameo, o sea, que participara en un capítulo de la historia, sí. Así que bastante interesante. Pero volvemos al tema. Ahora tomó una decisión acertada porque se mantuvo firme en el tema de que no poner a Keanu Reeves como rubio, porque en realidad se hubiera visto un poco ridículo. O sea, con sus facciones tal cual como estaba, el personaje John Constantine calzaba bastante bien. Sí. Porque no necesitaba ser 100% rubio, o no tenía por qué ser. Ese era un detalle de los fanáticos del cómic nomás. Entonces, la película es bastante entretenida. No es una obra de arte, pero esta es bastante entretenida y como está basada en un cómic, obviamente no la podíamos dejar de nombrar. Claro. Y creíble dentro de la mitología del cómic, porque aquí habla la batalla entre el bien, representado por los ángeles, y la facción de Dios, versus el mal, que es Satanás y sus... Sí, interpretado por Peter Stormare. Claro. Un muy buen papel ahí, de que el diablo va a ser el que venga en persona a buscar a John Constantine para llevárselo. Claro, yo encontré esa escena, vamos a hacer un poquito de spoiler, esa escena donde llega el diablo a rescatarlo y tiene esa conversación con un Constantine agonizante y... Sí, que se suicida para evitar los... Bueno, aquí vamos a estar con spoiler nomás. Se suicida para evitar los planes del hijo del demonio,
que estaba aliado con Gabriel, que estaban aburridos de este status quo Claro. entre que el bien llevado por Dios y el mal llevado por Satanás tratan de tentar a la humanidad y que la humanidad, por el libre albedrío, Está en la vaya mitad. decidiendo. Claro. Ellos ya querían cortar el tema, mucho show con los humanos, así que... Sí, ahí tenemos un gran papel también de Tilda Swinton, Sí, como Gabriel. como Gabriel, el ángel Gabriel, que también, pues, precisamente por sus características anatómicas. Media andrógena, Andrógenas, sí. Entre hombre y mujer, de hecho, Queda es Gabriel y perfecto. sí, queda perfecto. Sí, no, súper bien ahí. Papel que hace muy bien también el de An Chang-won. También. Muchos fanáticos olvidaron que el original An Chang-won es hombre. Claro. Entonces, O sea, calzaba perfecto. No había para qué hacer mayores cambios en este universo. sí, un mayor escándalo, sí. Sí, está bien. Así que no hay una película donde Keanu Reeves así también, yo creo que se roba el papel como John Constantine. O sea, Sí, le queda muy bien el personaje. Termina siendo aceptado por varias personas. Sí, no, muy interesante. Ahora, también dentro de la ciencia ficción, y ya entrando de lleno al año 2008, la película, como dices tú, de la novela favorita tuya, El día en que la Tierra se detuvo. Una película que en realidad a mí, yo la vi y quedé como con una sensación de que podría haber dado más la película. Sí, el remake no es tan bueno. Y la actuación de Keanu Reeves también es plana. Encontré que ahí sí es plana. Lo que sí tiene una explicación, porque él interpreta a un ser extraterrestre muy robótico, sin sentimiento. Sí, entonces, todos dicen, no, es que está actuando de Keanu Reeves nomás. Pero no, en realidad él logra llevar ese en que tú lo veis, oye, este tipo no tiene ni expresión. Y ese era el papel. Claro. Porque él interpreta a Klaatu, que es un alienígena que nos viene a dar el ultimátum a la Tierra, que tiene mucho que ver son temas actuales. La película original es del año 51, en que tiene este platillo volador que llega a la Tierra con un robot gigante y nos viene a dar una amenaza de que si no terminamos las guerras, vamos a ser destruidos. Claro. Porque además nos vamos a autodestruir. Entonces, antes de que eso pase, los extraterrestres nos van a destruir para que no exterminemos el planeta. Aquí usa la misma premisa, pero en vez de enfocarse más en las guerras, se enfoca en la contaminación y en el cambio climático. Como una los seres actualización. humanos, sí, lo actualiza un poco y obviamente ya no es un platillo volador, sino que es una esfera alienígena, un poco más moderna. Claro. Y el robot es espectacular, el robot gigante. El original, Así sí. que además está formado por nanobots que empiezan a devorar el planeta, que primero rescatan a la especie y todo, y estamos a un paso de morir. Y aparece este Keanu Reeves como Klaatu, como dices tú, que es como una especie de embajador para que el mensaje de esta alienígena se interprete con lo que sería el personaje femenino con el que interactúa Keanu Reeves precisamente en la película. Y de hecho también viene además de ser el embajador, viene a dar como la sentencia final. Él es el último que decide. Porque de hecho en algún minuto nos da la orden, voy a hacer spoiler, en realidad la película antigua también lo hace, da la orden de que nos tienen que terminar. Y a último minuto porque no entiende la humanidad, es porfiada. Sí, pues, a último minuto tiene una pequeña luz de esperanza, lo único bueno que ha hecho Jaden Smith, aunque a él se le acusa de que esta película le haya ido mal, o no tan bien, porque igual recaudó bastante. Era sí. muy joven. Todavía no se le puede decir que es tan mal. Aunque ahora está medio rayadito en todo caso. Lo logra convencer de que la humanidad todavía puede aprender de sus errores. Y a último minuto incluso Klaatu se termina sacrificando para salvar la... Claro, para salvar lo que queda de humanidad. Que de él les terminamos. Pero bueno, esa es otra historia. Sería otra forma del chasquido de Thanos. Claro. Traer al robot del día que la Tierra se detuvo. Claro, también. Y ahora pasamos a la saga que nos convoca para este especial conocida como John Wick. Claro. Aquí la premisa es súper simple. Me mataron a mi perrito, así que tendrán que pagar las consecuencias. Sí, esta película, sobre todo la inicial, no la consideraron un poco simplona, que mucha acción y todo eso, pero está dirigida por David Leitch y Chad Stahelski, antiguos dobles de acción, que incluso habían sido dobles de acción de Neo en Matrix. Y estos tipos son expertos en coreografías, en escenas de acción, les gusta mucho las artes marciales, fueron obviamente que todas, Matrix tiene mucho de combate cuerpo a cuerpo y de arte marcial. Recuerden las escenas de Neo peleando o Neo entrenando con Morpheus, por ejemplo. Y estos tipos se encargaron de todas estas partes y se lanzan con esta película, donde el único afán es una película de acción de las
típicas o de las clásicas de mucha bala, mucha acción y el argumento, no nos compliquemos. Aquí la bala y la acción están al servicio de la entretención. No nos compliquemos con una historia tan enrevesada o dándole tanta profundidad a los diálogos. Aquí la cosa es simple. De hecho, Keanu Reeves no habla mucho. No. Es un ex asesino que está retirado. De la mafia rusa. De la mafia rusa. Está retirado, tiene se retira por amor. Es lo que nos cuenta un poco la película también. No es que no tenga trama, la película sí tiene trama y la trama es bastante interesante, pero es simple y no es tan profunda, digamos. Se retira por amor y se casa y la esposa muere. Y le deja un perrito. Claro. Y ahí viene el meme del perrito. Es el tema, porque este perrito simboliza un poco el amor y la esperanza, como bien decías tú. Y la razón para que se mantenga vivo, porque él era una persona que... Era muy depresiva, muy... Sí, que ya había lidiado. Ahí dicen que un poco era como Keanu Reeves también. Reeves de verdad, claro. Sí, pero había lidiado mucho con la muerte y todo, entonces era como... Es como que la niña que lo amaba es como... No, tú tienes que seguir viviendo porque yo te estoy dejando un cachorrito y el cachorrito es mi amor y el cachorrito es lo nuestro. Entonces le estaba dando una razón para vivir. Hasta que el malvado Alfie Allen ahí se le ocurre meterse con el perrito. Claro, que de hecho este era también un pseudo asesino, pero de poca monta, que trata de convencer, de comprarle el auto a John Wick, pero este obviamente no se lo vende, no lo toma en cuenta. Y como prepotente junkie que era, decide vengarse y no lo sigue y entrando en el departamento no hace nada más peor que tomar al perrito y matarlo delante del propio John Wick. Y eso desata la ira incontrolable de esta versión Chuck Norris del siglo XXI. Sí, no, yo creo que más que Chuck Norris, en realidad un asesino, pero letal, con una cantidad de muertos gigantesca. De hecho, ahí rompe una parte de su departamento que tenía como sellada con concreto para sacar las armas que tenía guardadas. Que era claro, ahí eso simboliza precisamente el tema del retiro, como estaba totalmente con... Y ahí lo que a mí me llama mucho la atención y que me gustó de esta película es que muestra que los mafiosos también tienen un código de ética, tienen como una normativa y todo, que precisamente es este junkie el que rompe y hace que traiga de vuelta a John Wick a las andanzas, pero solo como venganza. Y de hecho John Wick usa sus contactos con precisamente estos mafiosos y todo para conseguir el paradero. Y intentan disuadir a John Wick de que no lo mate y todo. Pero nada, nada que sí, de hecho el mismo papá del ruso le dice, oye, tú despertaste al Baba Yaga, que era el hombre del saco. O sea, no tenía nombre no, pues era un desconocido, pero sí se conocía la fama de asesino implacable. Entonces le dijo, aquí ya estás muerto, o sea, no hay nada que hacer. Claro, o sea, voy a intentar hacer... De hecho, lo intenta ayudar así como porque es su hijo nomás, no porque le convenga, incluso porque sabe que se mete más en un forro que en un problema gigante que por tratar de parar a John Wick. Sí, en esta película mueren en la primera película 119 personas y 77 son asesinadas por John Wick. Mira, para que te haga una idea de la matanza desproporcionada de este gran agente o ex asesino. Pero no te preocupes, sí, eso era como el estándar de las películas de acción de los años 80. Pensemos en Rambo, Terminator y varias donde empezaban a morir todo lo que se pasaba por delante. De hecho, esta se ha nombrado la última gran saga de acción o la gran saga de acción actual que tiene el cine. Es verdad, porque el cine de acción ha quedado muy relegado con otros temas, como por ejemplo el de superhéroes. Sí, el de superhéroes ha reemplazado bastante el cine de acción. Porque mezcla un poquitito de acción, más los temas ñoños, sí, la historia. Exacto. Y todo. Así que... ¿Y cómo vamos con el capítulo 2? En el capítulo 2 del año 2017, el director primero, David Leitch, se sale ahí. Ahí empiezan al tiro los rumores. Pelearon, mucho éxito, pelearon. No, nada más alejado de la verdad. Decidieron separarse porque David Leitch quería llevar un proyecto que también habían estado trabajando juntos, que era Atómica, basado en un cómics relacionado a Cold War, a la Guerra Fría. Donde Charlize Theron es como la versión femenina de John Wick. Charlize Theron es un agente y también es una tremenda película de acción con una tremenda banda sonora, un James McAvoy espectacular también, y que además mucha muerte y mucha bala.
igual que John Wick. Y que se pensaba relacionar directamente con John Wick. Todavía también. está ahí dando Está la idea, el bichito. sí. Tiene una diferencia de años, sí, porque como está basado en este cómic, Atómica está en el año de la caída del muro de Berlín. Claro, Está un poquito justo más, antes. más atrás. Justo antes, ahí en el año 89, antes de la caída del muro de Berlín, porque de hecho están ahí en las dos Alemanias deambulando estas espías. Y además David Leitch también después es cuando Tim Miller, el director de Deadpool, termina ahí teniendo sus pequeñas diferencias con Ryan Reynolds para la segunda parte de Deadpool, terminan reclutando a David Leitch con un muy buen resultado. Deadpool 2 también mejora bastante, incluso cosas de acción, porque este tipo es más experto en la acción, con un guión que ya estaba hecho y todo, así que se dedica a dirigir Deadpool 2. Y por su lado, Chad Stahelski hace otra película de acción más chiquitita y se dedica a John Wick 2, donde tenemos la vuelta de este asesino. Pierde un poquitito la novedad de la primera película. Además, aquí tiene que pagar un pacto de sangre que tenía con otro asesino que lo están buscando para matar, entonces él tiene que volver a las armas ahí. Y lo bueno, entre comillas, es que precisamente toma la historia del punto donde dejó la primera. Entonces ese también es el motivo por qué este pacto de sangre. Lo bailando, claro. Claro. Así que, y también aparece un perrito. Tiene un perrito nuevo que además lo tiene más entrenado, como un pitbull. Que le ayuda a matar también. Sí, esa es la gracia. Sí, ese es el punto. Ahora, John Wick 3, Parabellum, vendría siendo como la culminación de esta saga, ¿cierto? ¿Qué nos puedes contar de esta historia? Vuelve a la dirección Chad Stahelski y bueno, al final de la segunda, para los que no la han visto, el servicio de streaming de Netflix la tiene ahí John Wick, creo que están las dos, la 1 y la 2 disponibles para que las puedan ver antes de enfrascarse en la tercera. Y sabemos que rompió el código al matar en un lugar que estaba prohibido matar a uno de los miembros de este grupo de asesinos, que ya le tenían un poco el ojo echado porque John Wick, después de todos los muertos de la primera, quedó ahí un poco la bala pasada y los actos de la segunda, terminan amenazándolo de excomulgar de la sociedad de ex asesinos, digamos, porque ahí él ya estaba como retirado. Entonces ahora su cabeza sí que tiene un precio, sí, y tal vez el más alto de la historia. Y también el más alto de la historia. Y además, a su vez, John Wick ya quedó con la mala pasada de que esta organización no puede seguir existiendo y tiene que ser destruida. O sea, hace una limpieza. Entonces, el dueño de ahí del Hotel Continental, que era la zona neutral y todo eso, por sus antiguas deudas con John Wick, le da 1 hora para que se prepare y 1 hora de escape. Y ahí es donde termina la segunda película, que nos muestra a un John Wick recién saliendo al minuto 1 de esa hora de plazo y todo el mundo preparándose para atacarlo. Y viene esta Parabellum, que es la tercera parte, que ahí se tendrá que enfrentar con la organización completa. No quiero darles muchos spoilers para que puedan disfrutar la película. Entre las novedades, punto 1, que ya se ha filtrado en algunas fotos y en algunos trailers, sí salen más perritos. Mucho más perritos, claro. Halle Berry se une al reparto y dicen que está bien interesante. A algunos les gusta más la 1 y a otros les gusta más la 2 por el tema de la acción. Dicen que la 3 ya es una cuestión, una acabose. Sí. Pero tienen que pensar siempre que tienen que ver estas películas desde el punto de vista de cuál es el fin. El fin, más allá de la historia, es que tú no sientas las horas 50, horas 55 de película, y que estés muy entretenido en ver las escenas de acción y de balas. Ese es el fin de la saga de acción de John Wick. Y eso es lo que tienes que buscar, a ver qué tan perfecta es, porque dicen que es extraordinaria y que si habían escenas muy buenas en la 1 y en la 2, en la 3 está mejor todavía. Mejorado todavía, sí. Y la crítica la recibió bastante decente, sí. Ahora, ¿por qué el nombre Parabellum? Ese es lo interesante, ¿eh? Viene de la frase en latín, y aquí voy a pegarme el carril porque el latín no sé, pero dice, si vencim pacem, parabellum. Es decir, si quieres paz, prepárate para la guerra. Parabellum, para la guerra. Parabellum. Sí, ese es el nombre, efectivamente. Sí, que es el nombre de también la si uno parte. busca en Google, Parabellum es el modelo de un arma, una Luger, que es una pistola ahí de un cañón especial, chiquitita también. Más corta, pero de grueso calibre parece que. Sí, ahí viene utilizada de 38 milímetros. Así que, bueno. Y bueno, John Wick también tiene un tatuaje ahí dentro de las curiosidades. El tatuaje que aparece sobre todo en John Wick 2 se ve, que dice Fortis Fortunata Adiuvat. La suerte favorece a los valientes. Que es el código que tienen los marines hawaianos, como un homenaje a John Wick y a Keanu Reeves también de a sí mismo, claro. Sí. Es verdad. Interesante.
Bueno, ojalá les haya gustado este especial, amigo que nos escucha, amiga que nos escuchas de Keanu Reeves. Y tal vez no es la temática de los monjes fanáticos reseñar a un actor en particular, pero creemos que Keanu es alguien especial dentro de Hollywood y alguien que sí se merece tener un lugarcito en este humilde podcast y que también su vida es un ejemplo a seguir, más allá del tema actoral. Sí, Keanu Reeves ya es interesante. Tiene cosas seguir de su vida, estos mitos urbanos, como que es inmortal, por ejemplo. Claro. Y películas de culto dentro de los fanáticos. La saga Matrix, John Wick también. Hay muchos fanáticos de las películas de acción. Sí, son esas películas livianitas que tú te sientas a ver nomás sin preocuparte y, claro, a disfrutar de la masacre nomás. Así que eso es lo interesante. Ojalá te haya gustado y, por supuesto, todos los artículos y novedades del cine, de los anime cómics, lo puedes buscar en monjesfanáticos.com. Sí, le damos un saludo a todos nuestros fanáticos que nos escuchan semana a semana o que nos van dejando sus comentarios. Vamos a aprovechar de hacer algunos saludos. Hace rato que no saludamos a nuestros amigos. Primero a nuestros amigos de Peor Caso, a Armando y a Christopher, siempre un abrazo ahí que los escuchamos y ellos también de repente nos dejan un mensajito. A Fabián Vallejos, Felipe Menantó, Felipe Tapia también. Felipe Tapia, Gabriel Lagos, que ha estado muy pendiente ahí de las aventuras del Monje Meteoro. Sí, gran fanático del Monje Meteoro. Sí, que lo vamos a tener de vez en cuando ahí también, así que ya dijo que volvía para quedarse, así que en esta ocasión estás con los dos habituales, pero la abadía de monjes se va nutriendo ahí con nuestros amigos también, Maxi Tama y Sergio de repente, que también nos ayudan y nos cooperan en algunos episodios. Tenemos varios temas pendientes y para ti, Gabriel, obviamente Batman continúa en carpeta. Batman continúa en carpeta. Nuestro amigo de México también, Gerardo, que también nos propuso un tema ahí, así que lo tenemos en carpeta, no se preocupen. Christoph Dumlov también, que nos ha dejado mensaje. Bueno, y si se me va alguno, siempre lo podemos saludar en un nuevo episodio de Monjes Fanáticos. Para aquellos que se les haga también muy fácil usar YouTube para escuchar podcast, también estamos disponibles en nuestros episodios. Por tanto, también nos pueden seguir ahí si es que les parece más práctico. Tienen y si no, toda la alternativa. Exactamente. Y si no, en tu podcatcher favorito, aplicación que más te guste, para simplemente seguirnos, o en Spotify también. Spotify, Spreaker, Anchor, iBox. Ahí está, estamos disponible. En todas partes. Un gran abrazo y será hasta el próximo episodio, si sobrevivimos a John Wick. A John Wick, así es. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, amigos.